Bueno, el día de hoy vamos a ver un problema social que nos está afectando, que es la drogadicción, y pues vamos a tratar de plantear una solución filosófica para este problema. No, a continuación yo voy a hablar sobre uno de los problemas que conllevan las drogas, que es a lo económico. Estas afectan económicamente la sociedad, ya que para las personas que quieren consumir muchas drogas están buscando la manera de mejorar su estabilidad económica, siendo así que a veces pueden llevar a hacer robos o pueden llegar a estafar a la gente para poder conseguir el dinero para poder comprar estas drogas. Eso afecta económicamente porque una persona siempre va a querer consumir más y más y más, lo que hace que necesite mucho más dinero. Estos también afectan económicamente al país, ya que los vendedores de estas sustancias lo que hacen es construir sistemas ilegales para poder obtenerlas, lo que puede llevar a una estabilidad del país, ya que al importarlas o al exportarlas del país pueden llegar a ocasionar pues un gran daño, que puede ser que se las descubran, lo que puede llevar a las cárceles, lo que se incrementa el costo del país, o simplemente por que no son legales. Entonces, como podemos ver, no solo las drogas afectan psicológicamente y de salud a la persona, sino también económicamente. A continuación, Laura nos va a hablar sobre uno de los problemas que es en la salud, las drogas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las drogas y qué problemas puede causar en la salud, en la filosofía. Y entonces, bueno, los problemas que puede dar en la salud son depresión, ansiedad, trastornos bipolares, trastornos de déficit de atención con hiperactividad y trastorno de personalidad antisocial. Entonces, bueno, podemos notar que los trastornos bipolares, pues de un momento a otro que estén tristes, malhumorados y que después se pongan felices y alegres de la nada. La ansiedad, esas ganas de sentirse nerviosos, preocupadas y asustadas por algo que no han hecho o por simplemente sentir ansioso de consumo. La depresión, de sentirse tristes y cansados todo el tiempo. El trastorno de déficit de atención, que se le dificulte prestar atención y quedarse quietas, es un problema muy grave. Los trastornos de personalidad antisocial, tanto con su familia como sus entornos de amistades, él puede estarse alejando, sería normal. Eh, bueno, eh, en los físicos serían los ojos vidriosos o con pupilas dilatadas, el descuido de su presentación personal, de que, como decía antes, pues causa un poco de bipolaridad, el patrón de dormir, que en el día duerma y en la noche ande despierto, la pérdida y descuido de sus aficiones como el estudio o algún deporte que hagan. Y, y ya, bueno, por la parte de filosofía, pues Kant tuvo como un enfoque en lo que eran las drogas. Entonces lo que decía Kant era que él no conocía las leyes de cada lado, pero pues voy a citar, dice, pero hay del legislador que quisiera afecto mediante coacción y constitución erigida sobre los fines éticos, porque con ello no solo haría justamente lo contrario de la constitución ética, sino que además minaría y haría insegura su constitución política. Entonces lo que decía Kant era que, pues, que el uso de ciertas sustancias significaban un vicio y que no se veían obligados ante la ilegítima influencias de los estados. Entonces, lo que Kant decía era que a partir de la legislación estatal que se oponga,
por decir, la prohibición de estas, haría que la gente como tratara de buscarlas sin importar un qué. Entonces lo que Kant decía como que era la forma completa de la metafísica de las costumbres. Entonces que por un lado era el derecho y por el otro era una virtud. Pero que implicaba esto, que se vuelve necesario la diferencia entre ambos. Entonces lo que hacía era que él tenía una esfera de existencia humana, lo cual él pretendía hablar sobre una virtud verdadera en la medida de los individuos para hacer libremente, sin coacción alguna, este consumo, y que ya en el otro lado se me permitieran los deberes jurídicos y el propio derecho del consumo de su propia dosis. Entonces, Kant lo vuelve como una crítica de la razón pura. Pues a partir de esto encontré y pues se pudo hacer un, como un enlace con la liberación filosófica, que fue que cada individuo puede hacer lo que quiera y cuando quiera. Cada quien es libre de su cuerpo, de lo que haga y de sus acciones como tal. Entonces, yo creo que más que eso, es como tener la autoridad de no dañar al otro ser. Es como tener esa moralidad de decir yo me daño a mí mismo, pero no voy a dañar a mi entorno si no lo quieren. Entonces, para los que son consumistas de estos estupefacientes, deberían tener un hecho moral, ya que no ayudan a ser bien vistos en la sociedad. Entonces, por el liberalismo sería como pues la libertad de consumir y de tener ese esa imagen como al menos de moralistas y no de los que dañan negativamente a la sociedad. Entonces, bueno, viéndolo por ese lado, entonces ya nos vamos como más a lo de la información y todo eso. Yo creo que todos tenemos el nivel para buscar qué acciones llevan las drogas y qué consecuencias traen. Entonces, ese también sería otro pedazo de la libre información, que creo que la tenemos todos, que a todos nos hacen un nos hacen pensar en dichas acciones y dichas consecuencias que puedo traer tanto para mí como para mis amigos o mis familiares. Y, y pues quiero cerrar con una cita de Kant que dice, el deber de virtud difiere del deber jurídico esencialmente en lo siguiente, en que para eso este último es posible moralmente una coacción externa, mientras que aquel solo se basa en una autocoacción libre. La filosofía de la liberación lo vamos a abordar desde la temática de las drogas. Entonces todo nace desde los tiempos anteriores, cuando pasamos de la época de los griegos, luego la época medieval y nuestra época contemporánea. Nuestra época contemporánea es una problemática social, el tema de las drogas, ya que este fenómeno afecta, digamos, no solo la parte psicológica, sino también la parte de la salud a cada uno pues, quien consume. Es una problemática social, ya que esto conlleva, digamos, también la pobreza, todo lo que es la pobreza. Las drogas también interactúan en el ser humano, hace que no sea como su propia liberación y que el humano tenga su propia decisión de tomar decisiones, sino que, digamos, es más llevado
llevado por las drogas. Entonces no es como su propia decisión, es su propia voluntad lo que hace que haga actividades, sino son bajo efectos alucinógenos. Bueno,